Pues daros la bienvenida primero a esta sesión donde vamos a hablar de algo de lo que todo el mundo habla. No estoy tan seguro de que vayamos a hablar de algo de lo que todo el mundo entiende. Lo que sí es seguro es que la inteligencia artificial forma parte de nuestras vidas y va a ser una herramienta, me atrevería a decir que indispensable en todos los ámbitos, empezando por el profesional. Para ilustrarnos en esta jornada inmersiva en inteligencia artificial, nos vamos a fabricar una pequeña burbujita para pensar cosas importantes. Pues nos acompaña Gabriel Muñoz. Eh, Gracias, Gabriel, por estar con nosotros en esta sesión. Gabriel, además de responsable, uno de los máximos responsables del equipo de IA del Grupo Base de Intelligence, es director del bootcamp que tiene Bass University con Wellington, con UNIR, en inteligencia artificial. Es un colaborador habitual de iniciativas docentes de Bass University. Y bueno, pues nos va, con independencia del nivel que cada uno tenga y del nivel con que cada uno se aproxima a esta sesión, va a intentar contarnos cosas que espero que nos sirvan a todos, ¿no? Y que nos hagan y nos permitan entender un poquito mejor las posibilidades de la inteligencia artificial. Gabriel, bienvenido, como siempre, un placer, un honor. Después de la intervención de Gabriel, podéis ir formulando preguntas en las herramientas de chat que tenéis, porque la intervención de Gabriel durará como 1 hora y cuarto, una cosa así, y luego, bueno, pues abriremos un turno de debate, de preguntas, de cosas que os hayan resultado pues, más de interés o que queréis plantear a Gabriel. Ya estoy hablando demasiado, como siempre, Gabriel. Muchas gracias. Me callo y te lo dejo. ¿Eh? Nunca demasiado, Gracias, Antonio, nunca demasiado. gracias, gracias, gracias. Nada, muchas gracias por la introducción, por la presentación. También, por supuesto, a todo el equipo, el grupo de Bass University, de la Fundación Bass y del grupo Bass en general, ¿no? Por hacer posible este tipo de sesiones. Y venga, vamos a compartir ya el material que hemos preparado y nos ponemos manos a la obra. Venga, ¿se ve la presentación? Sí, Se venga, ve. perfecto. Pues como bien ha introducido Antonio, la sesión de hoy la hemos titulado Inmersión en IA y, y el objetivo de la sesión al final es conocer los conceptos, los fundamentos, todos los elementos necesarios para entender el potencial y también para entender los retos en llevar al mundo real, en aplicar en el mundo real este tipo de soluciones y este tipo de tecnología que ha llegado con una fuerza, con un impacto y con una presencia tremenda en multitud de sectores, dominios, diría que prácticamente en todos, ¿no? Los que nos rodean, y ofreciendo también ese mundo, ese abanico de posibilidades que hasta hace muy poquito eran impensables, pero justamente también por todo ese potencial, pues también nos vemos envueltos o nos vemos dentro de pues, muchos niveles de ruido, de sobreinformación, que, como digo, sí que necesitaríamos conocer y ganar confianza a la hora de poder evaluar y de poder entender cuáles son las posibilidades y también los límites de este tipo de soluciones, de este tipo de tecnología. Em, por dar un poquito más de contexto, además de toda la introducción de Antonio, ¿no? Sobre mí, sobre mi perfil, eh, Gabriel Muñoz, todo el mundo me llama Gaby, responsable, ¿no? Uno de los responsables del equipo de IA, del equipo de inteligencia artificial dentro de Intelligence, que es el departamento especializado del grupo BAS para este tipo de proyectos. Y digamos que mi día a día, al final me muevo entre los dos mundos, ¿no? de este tipo de empresas y de grupos de trabajo. Una parte más de delivery, de implementación de proyectos, de trabajar en proyectos y de también entender el día a día de cuáles son los retos, cuáles son los obstáculos a nivel más de implementación y de desarrollo. Y luego también una serie de tareas a nivel más estructural, como es una colaboración en toda la parte con el equipo de preventa, a nivel de metodología, a nivel de buenas prácticas,
justamente también para aprovechar, ¿no? todo ese conocimiento o todo el tipo de tareas que hacemos a nivel estructural en esa parte de delivery o en ese enfoque más de proyectos del día a día. Quizá también es interesante y así también podéis percibir el tipo de sesión o puntos importantes que vamos a tratar en la sesión de hoy, como también en mi día a día o dentro de mis tareas principales eh, me dedico a la conexión o a tender puentes, ¿no? Entre el objetivo de negocio y el objetivo técnico en proyectos de inteligencia artificial. Y esto al final es un aspecto fundamental para poder medir y tener el reducir la incertidumbre del éxito y de las posibilidades de este tipo de proyectos en el mundo real, ¿vale? Encontrando ese valor de negocio para nuestros clientes. Y luego también, bueno, como apunte final, pues lo que también indicaba Antonio, ¿no? Como colaboro con todo el equipo de Vice University, con las diferentes iniciativas, con los diferentes cursos. En mi caso, principalmente como director o uno de los docentes del Bootcamp de Inteligencia Artificial, pero también en otro tipo de sesiones o webinars como el que tenemos hoy la suerte de estar aquí todos, ¿no? Venga, la agenda que hemos preparado para esta sesión la hemos dividido en tres bloques principales. Cada bloque lo vamos a ir introduciendo, lo vamos a ir desarrollando de tal forma que nos vaya plantando la base o permitiendo establecer la base para ir construyendo de manera secuencial en los bloques que vendrán a continuación. Es por ello que el primer bloque, que hemos titulado IA aplicada, lo vamos a trabajar desde un punto de vista también digamos, de historia, ¿no? De entender por qué hemos llegado a hoy, a este presente, hablando de inteligencia artificial y con la presencia prácticamente en cada rincón de este tipo de tecnologías, y luego también para conectar ese presente a nivel más de lo que sería la rama, la línea de trabajo de la IA, con la IA en el mundo real, el concepto de IA aplicada. Es por eso que hemos hecho ese apunte concreto, ¿no? De hablar de IA aplicada, porque al final eso también es lo que nos va a permitir salir un poquito de la vorágine y del movimiento actual que también hay alrededor de la tecnología para centrarnos en cuáles son los ingredientes y cuáles son los retos que nos vamos a encontrar cuando hablamos de IA en entornos corporativos, en entornos de empresas o en proyectos que se tienen que aplicar en el mundo real con un impacto en los usuarios, en las personas que los van a utilizar. Fijaos que una vez que cubramos esa primera parte, vamos a tener en el segundo punto, el panorama de la IA, lo vamos a presentar, a introducir desde un punto de vista de nexo o de unión entre el primer punto y justamente el tercer punto, que es el enfoque práctico, el ejemplo práctico que también hemos trabajado, hemos preparado. Y esa unión es muy relevante porque ahí es donde también vamos a compartir nuestra experiencia, nuestros puntos de vista, los principales retos y cómo los hemos solventado cuando trabajamos en proyectos de estas características. Y ya os digo que va a ser el nexo perfecto, ¿no? De toda esa primera parte más teórica, aquí ya vamos a aterrizar un poquito para preparar el panorama justamente, ¿no? De cómo podemos aprovechar todo ese conocimiento teórico en el mundo real, cómo podemos también controlarlo y luego ya, de manera muy natural, pasaríamos al tercer punto, al caso práctico, que al final es también el poder ofreceros un ejemplo tangible, ¿no? Un ejemplo real, que todo lo que vamos a ver en los puntos, en los puntos iniciales de la sesión se vean reflejados en un caso práctico, en un caso de uso real, de tal forma que ya tengamos toda la información disponible, todas las herramientas disponibles para conectar todos los puntos y quedarnos con ese objetivo que hemos indicado al comienzo de la sesión, ¿no? El ganar confianza, el ganar en terminología, en conceptos, en seguridad, sobre el potencial, los retos y cómo llevar a la realidad, a la implementación real, soluciones basadas en este tipo de tecnología. ¿Vale? Cerraremos la sesión pues, bueno, con una serie de conclusiones, 4 o 5 puntos a modo de conclusiones, simplemente para resaltar los puntos más importantes. Y como también hemos comentado en la introducción, pues también abriremos ahí una ronda de preguntas, un ratito para que preguntéis, para que abramos también debate, discusiones, comentarios, lo que veáis oportuno respecto al contenido de la sesión o también si tenéis alguna
otra duda o alguna otra incertidumbre relacionada con el mundo de la IA en general. ¿Vale? Venga, vamos a ello. La IA aplicada. Fijaos, pues desde mi punto de vista creo que el mejor punto de partida para hablar de inteligencia artificial es justamente hacer el ejercicio de dar una definición, ¿no? Intentemos dar una definición. Vamos a intentarlo también hacerlo lo más informal posible, pero que nos sirva para estar todos en la misma página y en el mismo contexto y a partir de aquí ya ir construyendo, ¿no? Al final, cuando hablamos de inteligencia artificial, estamos hablando de un tipo de línea de trabajo, de rama, ¿no? Dentro de la tecnología para encontrar soluciones a problemas que de manera tradicional, de manera histórica o de manera habitual están reservados a la inteligencia humana, al ser humano, ¿no? Es por ello que normalmente cuando hablamos de inteligencia artificial, siempre la primera idea o la primera imagen que se nos viene a la cabeza es de un problema complejo, ¿no? De que queremos resolver un problema que es complejo, por eso está reservado justamente para personas o equipos de personas que justamente pues tenemos esa capacidad y dentro de la resolución de ese problema complejo, pues también el hecho de que necesitamos combinar otros aspectos o otras líneas de trabajo, como pueden ser toda la parte de análisis, la parte de adaptación, de planificación, de automatización, o sea, todo lo que son campos que, como digo, son relativamente complejos, bastante complejos en algunos casos, y es por ello que son los que se utilizan para solventar diferentes tipologías de problemas. Y ahí es donde nace la inteligencia artificial. Cuando queremos que este tipo de problemas los resuelvan las máquinas, ¿no? Queremos trasladar ese conocimiento o las técnicas para adquirir ese conocimiento a lo que serían el enfoque máquina o la parte o la solución basada en una máquina. Una definición parecida o una semilla como esta fue también lo que se empezó a gestar, ¿no? A trabajar, fijaos, allá por la década de los 50. Cuando hoy hablamos de inteligencia artificial, también tenemos que ser conscientes que estamos hablando de toda una rama, toda una línea de trabajo que empezó allá por la década de los 50. O sea, ya mismo estamos más cerca de cumplir un siglo de historia, ¿no? Que de algo que es verdaderamente nuevo e innovador. Lo que ocurre también es que en aquel momento, sobre todo, se empezó un trabajo mucho más teórico, ¿vale? Fue el momento en el que se sentaron muchas bases teóricas, muchos teoremas, muchos algoritmos, muchas técnicas, pero que, sobre todo por una limitación en capacidad computacional y en el acceso o las posibilidades de combinar con estas otras tipologías de soluciones que mencionaba, pues, pues hicieron que todo fuera pues un poquito en un ritmo pausado, pero también mucho más normal en cuanto al comienzo de un nuevo ámbito dentro de la tecnología, ¿vale? Fijaos que también nos resulta muy interesante cuando hablamos de IA, cuando hablamos de inteligencia artificial, no perder de vista todo lo relativo a la ciencia ficción, ¿no? Ya sea en películas, en series, en libros, porque al final también es muy interesante mantener esa conexión o ese enlace entre todos los avances y todo el recorrido que tiene una rama como esta, pero también como con cierta tensión, ¿no? O cierta guía y orientación de todo lo que se puede beber de la parte de ciencia ficción. De hecho, en muchas de los hitos y de las soluciones que estamos viviendo, que tenemos hoy en día, se asemejan mucho, podemos encontrar muchas similitudes con elementos, aspectos y características pues de personajes o de entidades o de contenidos como digo, de muchos materiales de la ciencia ficción. Entonces, ya os digo, siempre es muy interesante por intentar entender, incluso también ir anticipando futuras funcionalidades y futuras aproximaciones dentro de la IA, pues no perder de vista todo lo relativo a la ciencia ficción, ¿vale? Fijaos, llegamos ya al, bueno, 96, 2016, ahí es verdad que hay una diferencia de 20 años, pero aquí ya empezó otra vez como a tener un nuevo auge, todo lo relativo a técnicas, soluciones y aproximaciones basadas en inteligencia artificial. Antes de llegar a ese 96, un poquito antes, se vivieron algunos momentos, algunos intervalos de tiempo en los que una
un sobredimensionamiento de expectativas, de objetivos y de todo lo que se podía alcanzar con estas tecnologías, fue incluso, tuvo incluso el efecto contrario, ¿no? Porque todas esas expectativas que se salían verdaderamente de las posibilidades reales, ¿no? Al final fue un poco como desinflar el globo de la IA y provocó también que se perdiera un poquito bueno, se perdiera inversión y que también que se perdiera un poquito de interés en toda la temática. Pero a partir de esta década de los 90, en concreto este hito en el 96, fue una partida muy famosa de ajedrez, ¿no? En el que uno de los principales, o en aquel momento el principal jugador a nivel mundial, Garry Kasparov, se enfrentó a Deep Blue, que fue un desarrollo por parte de la empresa de IBM, y fue, como digo, un hito en el que de alguna manera se enfrentaban hombre-máquina, ¿no? El ser humano y la máquina dentro de un tablero de ajedrez. Y algo parecido lo tuvimos hace no mucho, 2016, en otro contexto de juego diferente, el juego de Go, pero también un juego de tablero. Y en este caso fue una solución desarrollada por la empresa DeepMind, una matriz especializada en IA de Google, y también con el jugador que en ese momento ocupaba el número 1 del ranking, que era Lee Sedol, y también, como digo, con una especie de los mismos mimbres, los mismos ingredientes, ¿no? Nuevamente enfrentando el ser humano y la máquina en un tablero de juego. Y justamente por eso hemos rescatado o hemos resaltado también este tipo de situaciones a lo largo de la historia de la inteligencia artificial, porque uno de los principales obstáculos o retos que tenemos al hablar de inteligencia artificial es cómo medimos la inteligencia, cómo podemos definir métricas o benchmarks o algún tipo de referencia para decir el nivel de inteligencia de la máquina. Y ahí es donde entran, es como un match perfecto con la idea de juego, ¿no? Con la idea de establecer en el mismo tablero, en las mismas circunstancias, bajo los mismos motores de reglas, pues esa competición entre el ser humano y la máquina. Es por ello que también vemos a lo largo de la historia muchas situaciones parecidas o de este tipo, precisamente para poder medir y para poder evaluar el impacto y los niveles alcanzados con este tipo de soluciones de inteligencia artificial. Y llegamos casi al presente, ¿no? Llegamos a una de las últimas, bueno, ahora mismo es la última, ¿no? Pero ola, tendencia, ¿no? Tsunami de hype y de novedades dentro de lo relativo a la IA, que ha sido pues todo el aire fresco de la IA generativa, ¿de acuerdo? Al final se ha cambiado un poquito el paso, se ha cambiado un poquito el enfoque y también los resultados que obtenemos con este tipo de soluciones, permitiendo unos niveles de interacción pues ya muy cercanos al nivel conversacional humano, al nivel de interfaz de humano, pues favoreciendo y democratizando mucho el uso de este tipo de técnicas, el uso de este tipo de soluciones y, como digo, que es lo que también como ha sido un realce, ¿no? Del interés y de poner el foco y darle mucha cancha y mucho contexto a este tipo de soluciones en la actualidad. ¿De acuerdo? Ese es el presente, ¿vale? Estamos hoy aquí principalmente porque siempre o nos está llegando información relativa a la IA generativa o a todo el potencial que tienen este tipo de herramientas. Pero para llegar a ese presente, pues ya hemos visto que ha sido también una carrera de larga distancia, y plantando las diferentes semillas, los diferentes hitos a lo largo del camino para poder tener hoy, para estar en buena forma a nivel de técnicas, a nivel de posibilidades y a nivel también de resultados, ¿no? Todo ello es la coctelera perfecta para estar hablando de IA. Si queremos empezar ya a hablar o a entender con más fundamento, ¿no? A nivel más conceptual, oye, pero cuando hablamos hoy de IA, ¿a qué nos referimos? Fijaos, no podemos fijarnos, ¿no? en esa diapositiva, en el diagrama que hemos preparado, ya que aquí hemos dividido como los principales niveles o las diferentes capas, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia artificial en la actualidad. Por supuesto que la capa global o la capa general es justamente la IA en sí misma, y aquí es donde entra cualquier tipología de problema, solución técnica, como las que introducíamos al principio: planificación, por supuesto Machine Learning, que vamos a ver a continuación, temas de robótica, temas de sistemas expertos, de aprendizaje basado en reglas, todas las diferentes
sublíneas de trabajo, ¿no? O subdominios dentro de la IA, pues entran ahí dentro del grupo general. La cosa empieza a ponerse divertida cuando ya entramos en el siguiente nivel, en el machine learning, en el aprendizaje automático. Estoy seguro que la mayoría de vosotros ha escuchado, ha leído o se ha encontrado también con este término en los numerosos foros y blogs y recursos de información que hay en la actualidad respecto a la inteligencia artificial. El machine learning es una rama concreta dentro de la IA que se basa, simplificándolo mucho, en el aprendizaje basado en datos, ¿vale? Justamente veis aquí en el primer párrafo de la diapositiva la definición formal por Arthur Samuel sobre Machine Learning, que es al final el campo, ¿no? El campo de estudio, el campo de trabajo, donde le damos las técnicas o las indicaciones a la máquina, al ordenador, ¿vale? Para que sea capaz de aprender basado en un conjunto de datos disponibles sin ser explícitamente programado, ¿vale? Y después de dar esta definición, ya podéis conectar, ya podéis ver un poquito más o podemos arrojar un poquito más de luz en todo esto, porque es que básicamente el 90 y tantos por ciento de las soluciones de IA hoy en día entrarían dentro de lo que sería el machine learning o el aprendizaje automático. Todas las soluciones, o ese 90 y tantos por ciento, ¿no? que comentaba, de las soluciones que vemos en la actualidad están basadas en datos, hablamos de que hay un aprendizaje en base a esos datos y por supuesto también son problemas o son retos verdaderamente complejo. Por eso también delegamos en la máquina que sea capaz de encontrar esos patrones, ese aprendizaje, esa conexión oculta en los datos para llegar a la solución óptima, ¿vale? Esto es muy interesante y es importante para ir estableciendo ya ciertas diferencias o ir ordenando, ¿no? Ciertos conceptos, ya que cuando hoy hablamos de IA, casi siempre son proyectos o son desarrollos basados más que en IA en Machine Learning, ¿vale? Tiene ese puntito de especialización o de peculiaridad, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando hablamos de Machine Learning acabamos de decir que estamos hablando también de datos y de técnicas o tipos de soluciones que nos ofrece este conjunto de la IA para poder resolver un problema concreto. En el momento que empezamos a cambiar o empezamos a adaptar tanto el conjunto de datos o el tipo de datos disponible como también el tipo de solución, es cuando ya empezamos también a entrar en los siguientes niveles más profundos, en este caso ya dentro de Machine Learning. Seguimos en ese aprendizaje basado en datos, pero vamos entrando ya en ciertos grados de especialización, en ciertos grados de ser mucho más específicos, tanto a nivel de técnica como a nivel de datos, ¿vale? Es el caso del siguiente nivel, Deep Learning, otro término súper utilizado en la industria, súper utilizado en foros y en muchos canales y redes sociales. Y al final, cuando hablamos de Deep Learning, principalmente a lo que nos estamos refiriendo es a que en cuanto a la técnica utilizada para resolver el problema, es un caso muy concreto, que es lo que se denominan las redes neuronales. Hoy no vamos a entrar en el detalle en la definición de redes neuronales, simplemente lo comento para que os suene y para que vayamos incrementando nuestro catálogo de conceptos que vamos a ver hoy, ¿vale? Y entonces lo que queremos con Deep Learning es siempre tener ese componente, esa técnica de solución basada en redes neuronales y también abrimos el abanico de posibilidades a nivel del dato a datos no estructurados, ¿vale? En Machine Learning más tradicional también podemos trabajar en muchos casos con datos no estructurados, pero es en Deep Learning cuando verdaderamente hemos tenido una vuelta de tuerca y hemos tenido una explosión sobre el valor y sobre lo que podemos extraer verdaderamente de este tipo de técnicas de redes neuronales aplicado a datos no estructurados. ¿A qué me refiero cuando hablo de datos no estructurados? Pues a imágenes, a vídeos, a sonidos, a texto, a todos los formatos dentro de cada una de estas verticales, ¿vale? Entonces, claro, si nos paramos a pensar, y de hecho también hay por ahí mucho informe e información relativa al hecho de que la mayoría de información que generamos, la mayoría del dato que se genera en la actualidad, cae dentro del saco del dato no estructurado. De tal forma que eso también es un indicador de la importancia y la relevancia que han tenido este tipo de técnicas de deep learning también para favorecer al auge y a las posibilidades de toda la rama de inteligencia artificial. ¿Vale?
Y si teniendo en cuenta, fijaos cómo vamos entrando en cada nivel, en cada capa interior, ¿no? Dentro del esquema, y seguimos manteniendo las características de la capa anterior, de la capa general en la que estamos entrando. Pero en cada capa, ¿no? Pues vamos metiendo, incluyendo estas nuevas características específicas de esa capa. Y ahí entramos ahora en la capa de IA generativa, en el presente, ¿vale? Es una capa dentro del Deep Learning, por- por ese hecho ya podemos suponer o ya sabemos que los modelos, que las técnicas, que las soluciones de IA generativa están basadas en redes neuronales también, que el dato principal que utilizan es el dato no estructurado, por eso también las soluciones de IA generativa las vemos casi siempre dentro del ámbito del texto, de las imágenes y de los vídeos, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí lo que cambia es la salida, lo que cambia es la resolución a nuestros retos, a nuestros problemas. Porque estas técnicas de IA generativa lo que hacen es que generan información, generan más texto, generan nuevas imágenes, tienen esa interacción mucho más libre, mucho más cercana a la comunicación humana para favorecer y para crear esos flujos de trabajo y de interacción con ese objetivo de generación. ¿Vale? Y con esta primera diapositiva ya, por ejemplo, hemos empezado a ordenar, a organizar mentalmente dentro de nuestras posibilidades y subconjuntos de la IA, pues también en qué momento y en qué punto tiene más importancia o es más relevante un caso u otro. Por ahora, sobre todo basado en los datos disponibles y en el tipo de técnica, pero eso lo vamos a ir desarrollando en los siguientes bloques de la sesión. Partiendo de esa diapositiva anterior, ¿no? Del punto anterior en el que ya conocemos cuál es un poquito las diferentes opciones que tenemos dependiendo de ese dato y dependiendo de la técnica que queremos aplicar, se nos plantea ahora también el hecho de decir, vale, pero dentro de todo el potencial y dentro de todo lo bueno que podemos hablar en cuanto a la inteligencia artificial, oye, ¿qué posibilidades tenemos de llevárnoslo al mundo real? ¿Qué posibilidades tenemos de aplicarlo en problemas del mundo real que de alguna manera nos den un retorno, nos den una solución a un problema concreto, ya sea de negocio o en nuestro ámbito personal o lo que sea, ¿no? Pues es interesante tener también esta reflexión como punto de partida para entender el momento que vivimos, porque hay también multitud de artículos y de informes en el que los números o la referencia que podemos encontrar es similar a este gráfico que vemos en pantalla. Solamente el 15%, este número puede variar dependiendo del informe, entre el 15, el 20, el 30, para esos informes un poco más optimistas, pero nos quedamos con que es un número bajo todavía, sobre todo viendo las capacidades que nos ofrece las soluciones basadas en IA, es un número bajo el número de proyectos, el número de iniciativas que acaban en producción, que acaban con un impacto real a nivel de usuarios, a nivel de personas y a nivel del día a día de nuestra solución. La mayoría de los casos se quedan en una fase de desarrollo, en una fase de laboratorio, en una fase de experimentación. Y este es el principal clic, el principal cambio de paradigma para entender también el por qué hemos organizado una sesión como esta hoy, ¿vale? También para enfocarlo sobre, oye, ¿cuáles son los retos y cómo podemos solventar los retos necesarios para que nuestras iniciativas y nuestros proyectos no caigan en ese 85% y la podamos mover a ese 15%, ¿vale? Por dar más contexto y por enriquecer ese diagrama anterior, que al final es simplemente pues, una referencia numérica, queríamos también compartir o queríamos darle la importancia que se merece al concepto del ROI, del retorno de la inversión, ¿vale? Porque desde nuestra experiencia también creemos que este, si no es el principal, es uno de los principales factores que afectan, que impactan negativamente en la mayoría de los casos para que esos proyectos no sean capaces de llevarse hasta una fase de producción o no sean capaces de trasladarse a un impacto mucho más cercano al usuario y al día a día del negocio de una empresa, de un grupo o en nuestro ámbito, ¿vale? Los principales retos con los que nos encontramos para definir un ROI, para definir también cuáles son los elementos necesarios para tener un ROI equilibrado en un proyecto de IA, pues lo podemos dividir o lo podemos organizar en las dos caras de la moneda, la parte de negocio y la parte técnica, ¿vale? Podemos entrar todo el detalle que queramos en ambos mundos.
¿vale? Pero lo importante es tener claro que necesitamos encontrar un punto de equilibrio entre toda nuestra madurez, conocimiento y el expertise que tengamos en nuestros equipos del lado técnico con toda la parte de negocio, que al final hablemos el mismo idioma, que estemos midiendo el mismo tipo de impacto, los mismos indicadores, las mismas métricas, cómo van a ser los modelos de consumo, los servicios, el valor que podemos extraer de toda la aplicación más técnica. Y aunque aquí ahora lo esté comentando un poquito grosso modo, ¿no? Un poquito así, incluso con cierto desorden, como lluvia de ideas, de verdad que es que la clave es esa, la clave es encontrar ese equilibrio entre todas las posibilidades que tenemos de aprovechar y acercar el conocimiento técnico que hay actualmente dentro de la IA con la parte de negocio, ¿vale? A nivel también de esfuerzo económico, de estimación de esfuerzo a nivel temporal, de cómo va a impactar en el día a día, todo ello son preguntas que tendríamos que hacernos, que tendríamos que analizar a nivel interno para asegurar que una iniciativa basada en IA pueda llegar a buen puerto. Y es muy interesante también hacer este tipo de trabajo, este tipo de análisis a priori, ¿vale? Al principio, cuando se plantea la posibilidad de un proyecto que siga estas características o que tengan estas características, ¿vale? Partiendo de este, bueno, en la última diapositiva del primer bloque, ¿vale? Y partiendo de esa imagen, de esa idea del ROI, ¿no? De cambiar un poquito el foco, fijaos cómo hemos empezado hablando de IA, y estoy seguro que muchos de vosotros, de vosotras, ya teníais un poquito la percepción o estabais preparados, preparadas para entrar en toda la parte más técnica de herramientas, ¿no? Y de ver cómo se podría utilizar. Y fijaos cómo le hemos dado la vuelta para darle también el enfoque que nosotros, acorde a nuestra experiencia, creemos que tiene un valor fundamental para asegurar el buen uso y la buena implementación de este tipo de soluciones, que es esa idea del ROI, esa idea de hacernos esas preguntas de negocio a priori, ¿de acuerdo? Y es importante que tengáis esa imagen en mente porque ahora, en esta segunda parte, en este segundo bloque, vamos a entrar en el detalle de cuáles son los principales componentes y aspectos, tanto del lado técnico como del lado de negocio, para que ya tengáis la foto completa, tanto de todos esos conceptos y posibilidades que se nos presentan, dependiendo de el tipo de datos y el tipo de técnica que queremos aplicar, y también en este caso sobre cómo definimos el proyecto, el problema, el reto, la iniciativa que queremos desarrollar para cubrir los componentes y los elementos que vamos a ver a continuación. Fijaos, lo primero la primera parte que vamos a cubrir es la parte técnica, ¿vale? Y lo vamos a cubrir de una manera simple, directa, muy suavizada, porque nos vamos a centrar en estos 4 elementos que veis en la diapositiva. Repito que cada una de las partes, tanto la técnica como la de negocio, se puede desarrollar y se puede perfeccionar y refinar hasta el infinito. Pero al final también es interesante o es importante tener como identificado como los principales elementos que tenemos que plantearnos y que tenemos que tener en nuestra hoja, ¿no? Para hacer ese análisis o para llevar a cabo ese análisis sobre proyectos de inteligencia artificial. Sobre la parte técnica, pura y dura, ¿no? Pues fijaos, hemos resaltado sobre todo estos 4 elementos que veis en la diapositiva. El dato, que ya lo habíamos introducido previamente, porque al final es la gasolina, es el, el- el motor, ¿no? Necesario, fundamental, para que soluciones en la actualidad, para que soluciones de inteligencia artificial puedan llevarse a cabo de manera exitosa. Al final el dato también incluso fijaos, estos 4 componentes se podrían ver como departamentos dentro de nuestras propias empresas o grupos de trabajo o especialistas, ¿no? Dentro de cada una de estas verticales. Pero justamente eso conecta con lo que iba a comentar acerca de los datos, que cuando hablamos del dato, hablamos también de pues, toda la información, los datos que estamos recolectando en motores de bases de datos, toda la capa también necesaria de procesamiento, de cocinado, ¿no? de preparación para luego poder favorecer una explotación mucho más rica o para encontrar ese valor intrínseco en esa información que se está almacenando. Eh, por supuesto, también aspectos relacionados con la seguridad, con las regulaciones, también con todos los procesos a nivel de gobierno, a nivel de ética y de otras tantas dimensiones que en la actualidad se están moviendo, se están desarrollando y que tenemos que tener en cuenta para estar en buena forma y en un buen estado de salud a nivel de
nuestro gobierno y nuestra capa de datos, ¿no? Entonces, claro, aunque lo simplifiquemos en este esquema, no perdáis de vista que cada uno de estos elementos también en sí mismo tiene recorrido y tiene una capacidad y una necesidad de esfuerzo y de trabajo bastante importante, ¿vale? Pero el dato fundamental, la gasolina, ¿vale? Para nuestra solución. Tenemos que tener datos identificados, datos disponibles para poder desarrollar nuestro proyecto, nuestra solución de inteligencia artificial. Normalmente, ¿cuál es el componente, cuál es esa técnica que mencionábamos previamente? ¿Cuál es el componente que utilizamos para explotar y para extraer ese valor del dato? Lo que se conoce como el modelo, ¿vale? El modelo al final también es un concepto o un término muy conectado al mundo de la IA. Lo veréis también por todos sitios, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia artificial. A mí me gusta también denominarlo como componente, porque al final es una pieza más de todo el flujo, es una pieza más de la solución. Por supuesto que es la pieza que de alguna manera encuentra o es capaz de extraer ese valor de los datos para dar respuesta al problema que planteamos, ¿no? Pero no deja de ser un componente adicional, ¿vale? La parte del modelo, sobre todo, ya es una parte que para desarrollarlo o para obtener, para implementar un buen modelo, digamos que ya se necesita como perfiles, como un enfoque mucho más técnico, ¿no? Alineado con la parte más pura y dura de la técnica. Pero aquí sí que me quiero parar para resaltar también un aspecto interesante que ocurre hoy en día en el presente, y es que hasta hace muy poquito, cuando hablábamos de proyectos de inteligencia artificial, el modelo normalmente siempre se tenía que desarrollar desde cero, ¿vale? Aunque los equipos de IA se basaran en técnicas, el estado del arte y referencias de qué tipo de modelo, qué tipología de modelo se puede utilizar para resolver qué problema, es verdad que la combinación de esa decisión de qué modelo con el dato disponible, pues implicaba ese desarrollo desde cero. Lo que también hacía, digamos que un poquito, o ralentizaba, ¿no? Hacía un poquito más lento todo el desarrollo de soluciones de IA, porque también era un proceso más repetitivo, ¿no? Era como ese bucle, ese ciclo en el que siempre se tenían que seguir los mismos pasos dentro del desarrollo de este tipo de proyectos, ¿vale? El hecho de compartir con vosotros esta experiencia es porque hoy en día, y ahí en base también a la IA generativa y a toda una capa de modelos fundacionales, modelos base que se han ido desarrollando siguiendo una filosofía parecida a la de la IA generativa, es que podemos encontrar también modelos, componentes que ya están desarrollados con conjuntos de datos súper amplios, ¿vale? Conjuntos de datos de muchas fuentes rescatadas de Internet, originadas en Internet, scrapeadas de Internet, de tal forma que ya no necesitamos hacer un desarrollo desde cero, sino que podemos adaptar un modelo propio basándonos en ese modelo mucho más grande, en ese modelo fundacional. Es lo que también podéis encontrar en muchas herramientas en la actualidad, cuando lo que nos dicen no es, no, tú con tus datos simplemente hay que ajustar o adaptar el modelo para el servicio o para la solución específica, ¿vale? Pues bueno, cuando nos encontremos en esas situaciones, que sepáis que la lógica que subyace detrás de eso es lo que acabamos de explicar, ¿no? De que ya hoy en día esos modelos con ese desarrollo previo en conjuntos de datos generalistas, pues sí que favorece la posibilidad de, con nuestros propios datos, hacer ese ajuste fino para que ya tengamos el modelo específico para el problema en cuestión que queremos resolver, ¿vale? Tenemos datos disponibles, desarrollamos, encontramos el mejor modelo, el mejor componente para explotar esos datos, pero claro, esa tarea, ¿no? O ese objetivo del modelo tiene que estar anclado, relacionado con la salida, con el resultado esperado, ¿vale? Eso normalmente también es un trabajo a priori en un proyecto de IA. Oye, ¿cuál es el objetivo de desarrollar este modelo? Perdón, esta solución. ¿Cuál es el para qué? ¿No? ¿Para qué queremos hacer un proyecto de IA? Ahí es donde también conectamos, aunque estemos en la parte técnica, podemos conectarlo con la parte de negocio, ¿vale? Porque ahí, en esa definición, es muy interesante tener el input, tener el punto de vista de perfiles diferentes, de roles diferentes, que al final también están conectados a la hora de resolver un problema mucho más ambicioso o mucho más horizontal dentro del día a día de una empresa o de un negocio. De tal forma que esa identificación y esa definición de la salida, del resultado, del objetivo que queremos alcanzar con el modelo,
es otro de los aspectos fundamentales que no podemos perder de vista, porque también eso es lo que nos va a permitir poder medir, ¿vale? Podemos medir, podemos tener la referencia, podemos calcular el valor y los resultados que estamos obteniendo para de alguna manera confirmar que verdaderamente estamos solucionando el problema y el reto que tenemos entre manos, ¿vale? Y bueno, fijaos cómo englobando, ¿no? Y como un paraguas que engloban estos tres componentes principales, tenemos toda una capa de computación. Este es uno de los aspectos que también siempre han sido muy relevantes y ya esto no solamente a nivel de IA, sino allá cuando también surgió toda la ola del Big Data y de toda esta necesidad de procesamiento muy demandante, ¿no? A nivel de recursos computacionales. Seguimos en esa filosofía, incluso cada vez un poco más, o sea, se va escalando cada vez la necesidad de tener más recursos computacionales y sobre todo eso también indica o refleja, mejor dicho, los ingredientes y las necesidades que justamente tenemos que tener en cuenta para este tipo de soluciones, ¿vale? Cuando hablamos de datos, hablamos de volúmenes de datos muy grandes. Cuando hablamos de estos modelos, de estos componentes, hablamos también de técnicas complejas, de técnicas que también necesitan de mucha capacidad de procesamiento y de ejecución. Y cuando hablamos también de los resultados, pues nuevamente necesitamos también hay una capa analítica, una capa también de cálculo para asegurar que lo que obtenemos va en línea y cumple con las expectativas. De tal forma que todo ello tiene que estar bajo el paraguas o gobernado por ese paraguas, por esa capa de computación, ¿vale? Y es también muy interesante conectar esto con toda la IA generativa, porque aquí, si habéis tenido curiosidad y habéis visto también las características computacionales, incluso a nivel de precio, a nivel de presupuesto, de herramientas típicas dentro de la IA generativa, como ChatGPT, Claude o Gemini o similares, pues bueno, es muy relevante en los ámbitos, en el ámbito que nos movemos y también las necesidades también de alguna manera, pues describe el por qué ciertos actores ahora mismo en la industria son capaces de acceder al desarrollo de estos modelos y de estas soluciones, ¿vale? Principalmente por las restricciones y por las necesidades a nivel de computación. Fijaos, pues entonces, por ir nuevamente asentando y construyendo, ¿no? Sobre todo lo que vamos viendo, toda esa capa más técnica cuando veíamos las dos caras de la moneda con el ROI en el medio, ya podemos sentirnos con cierta tranquilidad, ¿no? A la hora de poder abordarla analizando, oye, cuáles son los datos o qué tipología de datos tenemos disponible para nuestros retos, qué tipo de técnica, qué tipo de modelos, qué tipo de soluciones podemos utilizar, cuál es el objetivo que queremos alcanzar, ¿vale? Y cuál es nuestra capacidad computacional para ejecutar todo esto, ¿vale? Ya, aunque lo hayamos reducido, y por supuesto que hay muchos aspectos que se pueden desarrollar más, ya con esos 4 elementos nos podemos tener como ya un feeling, una sensación de nuestro punto de madurez a la hora de abordar, implementar o desarrollar este tipo de soluciones, ¿vale? Pero nos queda la otra parte, ¿no? Que es la parte de negocio, ¿vale? ¿Cómo podemos de alguna manera controlar, definir y lo más importante, conectar las expectativas del lado de negocio con lo que podemos alcanzar y con lo que podemos desarrollar desde el punto de vista de la IA, ¿vale? Después de darle algunas vueltas, ¿no? a qué tipo de información, qué tipo de contenido compartir con vosotros hoy, al final nos decidimos por presentaros una versión reducida, una versión flexible de la metodología de proyectos que utilizamos en la actualidad, ¿vale? Porque al final esta metodología, el objetivo justamente es el asegurar esa gestión de expectativas y de que en todo momento, en cada etapa del proyecto, se está llegando al objetivo definido y que verdaderamente estemos hablando también el mismo idioma y en el mismo nivel que lo que esperan nuestros stakeholders o nuestras personas dentro del ámbito más de negocio, ¿vale? Por hacer un repaso, ¿no? por las principales etapas de esta metodología, fijaos que siempre comenzamos por una sesión de lo que denominamos process scoping, ¿vale? En el que entramos muy al detalle todo lo posible. Lo podemos ver también como una toma de requisitos, pero digamos que con cierto ingrediente del lado de la IA, ¿vale? Pero entramos en todo el detalle necesario a nivel de, oye, ¿cuál es el proceso, cuál es la tarea que queremos resolver aplicando inteligencia artificial? Y eso es una conversación, eso son una serie de reuniones, si fuera necesario,
previo al comienzo del proyecto. No podemos saltarnos esa sesión y arrancar ya con el proyecto. ¿De acuerdo? Ahí tenemos que cubrir todo lo relativo a los datos disponibles, a la tipología de ese dato, a procesos de regulación, cómo se quiere luego explotar esa información, cuáles son los KPIs, indicadores, criterios de aceptación que darían valor a negocio, cómo podemos traducir eso en dinero, en inversión, para tener también una forma muy directa de justamente hablar de negocio. Todo ello lo tenemos que cubrir, lo tenemos que identificar en esa primera etapa de Process Scoping. Y eso es lo que nos va a permitir luego guiar y orientar el trabajo técnico en cada una de estas etapas que esté alineado con esos objetivos y con ese seguimiento del lado de negocio. ¿De acuerdo? Una vez tenemos eso claro, fijaos cómo luego tenemos como tres verticales o tres etapas bien diferenciadas. Una primera etapa de definición y análisis, una siguiente etapa de construcción pura y dura de la solución y la última que es evolutivo, mantenimiento, servicio. ¿Vale? Cada una de estas etapas tiene también su porqué. Por ejemplo, en la capa de definición y análisis, fijaos cómo tenemos luego otras dos tareas o grupos de tareas, ¿no?, dentro de definición y análisis que son muy relativas o están relacionadas, primero, con la calidad del dato disponible, porque podemos decir que tenemos mucha cantidad de datos, mucho volumen de datos para resolver un problema concreto, pero lo mismo ese dato no es el adecuado o no es suficiente. Entonces, en esa primera etapa tenemos que asegurar, tenemos que llevar a cabo ese data due diligence para asegurar que la calidad del dato y las características a nivel de datos son suficientes, son viables para desarrollar un proyecto de IA, ¿vale? Y luego justamente hablamos de IA, hablamos de experimentar, de explorar, ¿no?, de llevar a cabo un proceso empírico para ver también cómo nuestra solución, nuestros modelos, las técnicas que aplicamos son capaces de resolver el problema en cuestión definido en esa sesión de Process Scoping, ¿vale? Y eso es justamente la fase de exploración. El por qué englobamos estas dos tareas o bloques de tareas dentro de la definición y el análisis es para también facilitar al cliente el tener ya una primera toma de contacto con el potencial de aplicar la IA. Cuando acabamos esa primera etapa, sabemos hasta dónde podemos llegar y también sabemos ya la pinta que tiene el desarrollar esta solución de IA para el caso concreto del cliente. ¿Vale? Así tampoco o permitimos al cliente que no se embarque en un proyecto ambicioso de mucha duración y de mucha inversión y esfuerzo cuando a lo mejor a las primeras de cambio nos damos cuenta que, oye, o no tiene sentido o el estado de madurez no es el adecuado. ¿Vale? Si pasamos esa etapa y sí que hacemos el check de que, oye, tenemos datos y los modelos, las soluciones que estamos probando tienen muy buena pinta y están muy alineadas con los criterios de aceptación y el objetivo de negocio, oye, vamos a construir ya la solución en producción. Vamos a integrar todo esto en tu proceso, en tu día a día, en tus flujos de trabajo, para que lo que estemos desarrollando tenga un impacto real, ¿vale? Para que el esfuerzo que estamos llevando a cabo, tanto el cliente como el desarrollo de la solución de IA, tenga un impacto, tenga un retorno real que se pueda traducir en cualquiera el criterio de aceptación que hayamos definido, ¿vale? Y al final eso es lo que denominamos, bueno, pues el production ready, también con ciertas estrategias de testeo y de monitorización para asegurar que todo va en línea y que cumple con los estándares y con lo que hemos definido previamente, que en nuestro caso seguimos una estrategia de shadow testing y todo ello dentro de esa etapa de, oye, estamos listos, preparamos la solución en producción. Y una vez que estamos en producción, os podéis imaginar como cualquier otro proyecto software, que lo que tenemos que hacer es monitorizar, chequear que todo va cumpliendo con las expectativas predefinidas y todo ello también alineado con una evolución, con un refinamiento, con una mejora constante de la solución, del modelo, de la preparación de datos, de cualquier otro aspecto que tengamos o que hayamos cubierto dentro del ciclo de vida del proyecto, ¿vale? Aquí también destacamos el feedback loop, ¿vale?, que es una de las herramientas de comunicación o de retroalimentación que ponemos o que ofrecemos a los usuarios para también tener ese feedback y tener ese punto de vista de cómo está funcionando la solución de IA y así también ir ajustándolo en la medida de lo necesario. ¿De acuerdo? Bueno, fijaos, pues ya con esos 4 componentes que veíamos del lado técnico y una metodología
que nos permita controlar y gobernar el buen desarrollo de nuestro proyecto, pues ya básicamente tenemos ahí ya dos diagramas o plantillas de referencia para arrancar, para de alguna manera saber que estamos alineados y que vamos a cumplir ese objetivo del ROI, ¿vale? Pero claro, hablamos del panorama de la IA, hablamos también de las herramientas, porque ya llegados a este punto es cuando nos planteamos de, oye, ¿y qué herramienta podemos utilizar para el modelo? No tengo mucho dato o mi estado de madurez todavía no es óptimo, pero quiero o necesito desarrollar esta solución. Claro, aquí, si os soy sincero, seguramente sea el punto más complicado en el que nos podemos encontrar en la actualidad, ¿vale? Y bueno, y aquí en la diapositiva simplemente he capturado un pantallazo de, pues por ejemplo, herramientas o soluciones que podemos encontrar, que podemos obtener en la actualidad solamente del lado de la IA generativa, y fijaos el catálogo o el mundo de posibilidades que se nos presenta. Ya os digo que aquí quizás en la parte, el identificar la herramienta adecuada, quizás sea uno de los puntos más complicados para asegurar la buena calidad de nuestra solución. Seguramente, como recomendación o por experiencia propia, yo lo que comentaría es que no nos podemos desviar del objetivo de aplicar la solución en un proceso concreto. Le podemos dar la vuelta incluso y, como comentamos en la diapositiva, hacer una aproximación basada en tarea, ¿no? Cuando hablamos de IA, vamos a intentar identificar qué tarea queremos solucionar, qué tarea queremos optimizar, qué tarea queremos hacer más eficiente. Eso sí que nos va a ayudar a ir filtrando y a ir quedándonos con las herramientas, con los tipos de técnicas, con los servicios, ¿no? Que parece que son la llave para todo, pero que tenemos que tener cuidado, y seguramente ese ejercicio previo nos va a permitir hacer ese filtrado mucho más adecuado, ¿vale? Es importante quizás también resaltar que la mayoría de estos servicios o herramientas sobre todo ofrecen también soluciones del lado del modelo, ¿vale? Aquí es donde lo que comentaba, que ya hay hoy en día muchas opciones que prácticamente te viene dado un modelo base para tú ajustar con tus datos para tu tarea concreta. Muchas de las soluciones que surgen en la actualidad van también en esa línea, ¿de acuerdo? Entonces también ahí se nos quedaría un poquito fuera toda la parte del dato, la parte más de negocio, todo eso tendríamos que tener una gestión mucho más interna. Y bueno, sí que también a modo de ejercicio o dejar abierta, ¿no?, una serie de preguntas, como cuando llegamos a este punto, pues sí que nos hemos tenido que plantear, por ejemplo, a nivel de datos, el volumen disponible, la sensibilidad de esos datos, ¿no? Porque también dependiendo de qué herramienta o qué servicio, a lo mejor no deberíamos mandar nuestros datos a esa herramienta. Si hemos identificado previamente ese objetivo de valor, ese objetivo de negocio, ese valor de negocio, para también configurar o guiar a la solución de manera adecuada. Si queremos utilizar un modelo o una solución on-premise, ¿no?, que quede en nuestra infraestructura, en nuestro lado, o queremos un modelo de tercero. Bueno, todo ello son también algunas preguntas que queríamos dejar abiertas para que os suenen, para que se queden ahí en el background, para plantearnos también de manera adecuada la mejor decisión cuando hablamos del panorama de herramientas de IA, ¿vale? Y visto todo esto, llega el momento del enfoque práctico, ¿no? Porque hasta ahora hemos ido poquito a poco entrando en niveles, entrando en profundidad y dando, pues, todos los conceptos, términos, experiencia que para cubrir de manera satisfactoria ese ciclo de vida completo, los elementos principales del ciclo de vida completo de un proyecto de IA. Pero vamos a ver ahora un enfoque práctico, un caso de uso real práctico, un caso de éxito, precisamente para que ya podáis unir y podáis conectar toda esa parte más teórica que acabamos de ver con algo mucho más tangible y aterrizado, ¿vale? Venga, el enfoque práctico, el caso de uso práctico que hemos seleccionado, lo englobamos dentro del computer vision, de la visión artificial. O sea, es un reto en el que vamos a trabajar con imágenes, y concretamente, por dar ese contexto de negocio que hemos dicho que es fundamental, el proyecto se desarrolla dentro del ámbito de fábrica, ¿vale? De cadenas dentro de cadenas de montaje dentro de una fábrica. El cliente es uno de los clientes más importantes a nivel global en la creación de microchips, ¿vale? En la creación de placas base de microchips, y da servicio a un montón de proveedores y de dispositivos que se usan muy ampliamente alrededor del mundo, ¿vale?
Y el cliente identifica ese problema o ese objetivo de negocio, ya que justamente en esa cadena de montaje, en esa fabricación de microchips en su industria, eh, existen ocasiones en el que en el momento del ensamblaje, pues la placa base o el microchip se rompe, ¿vale? Y la peor situación posible es que no detecten esa rotura, lo que ellos llaman el crack, ¿vale? Si no detectan ese crack, al final se empaqueta, se envía al proveedor, se envía al siguiente nivel de la cadena y claro, eso luego tiene un impacto no solamente a nivel económico, sino también a nivel reputacional que es muy importante pues, intentar anticipar e intentar controlar. Partiendo de este contexto de negocio y de un objetivo bien claro, os podéis imaginar también cuál es la solución aplicando IA, ¿no? Pues al hablar de computer vision, al trabajar con imágenes, si recordáis las imágenes, datos no estructurados, nuestra solución va a estar dentro del deep learning, de las redes neuronales, pues justamente desarrollar un modelo de deep learning, un modelo de red neuronal, que sea capaz de identificar esos cracks, esa situación de crack en una imagen para avisar, para detectar esa situación y que se pueda solventar, como digo, de manera anticipada, ¿vale? Por conectar esos verticales, esos componentes con la información real de este caso concreto. Pues, por ejemplo, a nivel del dato, ¿vale? El cliente, cuando desarrollamos el proyecto, nos compartió unas 10.000 imágenes de chips, ¿vale? 10.000 imágenes en las que aparecía el chip, que son aproximadamente, o eran aproximadamente unos 4,5 gigas de datos, y este no es uno de los proyectos con mayor volumen de datos, ¿vale? Tenéis que acostumbrar a trabajar con volúmenes de datos del orden de cientos de gigas o incluso teras, dependiendo del alcance. Pero lo más interesante o el verdadero reto de este proyecto es que a nivel de detección de rotura estaríamos hablando solamente de un 0,001%, ¿vale? Claro, la mayoría de los casos, la inmensa mayoría, el chip es correcto. Por eso también hay negocio, ¿no? Y todo le funciona bien. Pero el reto es detectar ese caso, ese conjunto muy reducido de cracks, ¿vale? Conectando el objetivo de negocio con la variable objetivo, con los resultados esperados, pues fijaos, un 0% en falsos positivos, o sea, deberíamos de intentar en la medida de lo posible, y el que dice un 0%, podemos poner ahí algunos decimales para dar cierto margen, pero en no detectar o no decir que es un crack cuando el chip es correcto, porque eso también impacta mucho en la cadena de montaje, en el bloqueo y en el análisis necesario. Por supuesto que también en la medida de lo posible detectar el 99%, más del 99% de lo que son los cracks o las roturas de los microchips, ¿vale? Y luego un punto muy interesante del mundo real, de la IA aplicada, es que no solamente hablamos a nivel de objetivos y métricas del modelo o del componente de IA, sino que también tenemos que tener en cuenta el proceso en sí mismo. Y en este caso, por ejemplo, estamos hablando de que esa detección tiene que ocurrir en menos de 0,7 segundos, ¿vale? Lo que se denomina el proceso de inferencia. El proceso de detección tiene que ser menor a 0,7 segundos para no ralentizar, para no impactar negativamente a toda esa cadena de montaje. A nivel de modelo, a nivel de componente, justamente lo que ya adelantaba, ¿no?, en la diapositiva anterior, modelo de Deep Learning, ¿vale? Porque al final vamos a trabajar con imágenes. Y luego siempre también hablamos como siguientes pasos, como potenciales siguientes pasos, que en este caso hablamos también de una sintetización de datos, como tenemos tantos casos, perdón, tan pocos casos de cracks, pues hablar también de datos sintéticos para enriquecer y para aumentar ese subconjunto de datos, ¿vale? Un poco por compartir con todos vosotros el esquema a nivel proceso, etapas principales de lo que es la solución final. Pues fijaos, nos llega esa imagen de entrada con el crack o el no crack, es una imagen del microchip. Hay una preparación a nivel de datos, un procesamiento, que sobre todo aquí es una reducción del ruido, una reducción de ciertos elementos de ruido, de reflejos que podemos encontrar en la imagen. Luego también, como tenemos tan poquitos casos de cracks, lo que hacemos es una fase de aumentación, de aumento del dato disponible, que básicamente es crear una ventana de recortes dentro de cada imagen, como veis aquí en la diapositiva. Y justamente esos recortes son los que utilizamos luego en el modelo de detección. De tal forma que para cada recorte vamos a obtener si es un crack o no, y ya luego sí que tenemos que hacer como una detección global, haciendo una agrupación, un agregado
de todas esas predicciones por ventana, ¿vale? Y así con este flujo, por supuesto que aquí lo mostramos de manera muy directa, de manera ya muy aterrizada, pero el conseguir este flujo fue parte del proyecto, o fue la gran etapa en esa parte de exploración y de experimentación del proyecto, de encontrar el procesamiento de los datos adecuado, el modelo adecuado y la conexión entre todas las fases y las piezas adecuadas para conseguir justamente los resultados y el criterio de aceptación predefinido, ¿vale? Y fijaos, por tener la foto completa, también hemos creído interesante, ¿no?, compartir con vosotros cómo conecta o cómo conectaría en lo que sería el proceso final, ¿no? Porque hemos hablado también mucho del proceso, de la tarea, pues aquí es cómo se deriva o cómo se van creando los diferentes flujos de petición y de comunicación, teniendo en cuenta el proceso habitual de la detección, pero ya también utilizando estos componentes desarrollados durante el proyecto de IA. Veis a la izquierda cuál es ese proceso general. Bueno, el DAI es como ellos denominaban, como el cliente denomina a esa placa base, a ese chip. Entonces nos entra ese chip en la línea de producción. Llegado en cierto momento de la línea de producción, se toman las imágenes, ¿vale?, del chip, y esa imagen se hace ese crop y se hace esa reorganización a nivel de recorte para utilizar el modelo. Fijaos cómo ahí ya se abre esa comunicación a el entorno donde tenemos desplegado, donde tenemos todas las piezas de la solución de IA, que en este caso es para detectar ese crack o no crack. Aquí también hemos dejado iconitos a nivel tecnología, por si a alguien le interesa también saber el ecosistema de tecnologías y de herramientas que utilizamos habitualmente, que en este caso el lenguaje de programación es Python, ¿vale? Hacemos esa detección de crack, no crack, devolvemos esa comunicación al flujo principal, ¿vale?, para reportar, para comunicar esa nueva predicción, y almacenamos la predicción. Fijaos cómo luego se abre también, a partir de esas predicciones almacenadas, de esas detecciones almacenadas, ese flujo de feedback. Esto conecta con la pieza que también comentamos hace unos minutos del feedback loop, ¿vale? Donde aquí es donde permitimos al usuario una comunicación, una capacidad de decir, oye, aquí está bien, aquí te has equivocado, ¿vale? Y eso nos sirve también a nosotros para ir reajustando e ir mejorando el modelo, el componente, la solución de IA a lo largo del tiempo, que es lo que llamamos ahí como el retrain model, ¿vale? No voy a entrar ahora en muchos detalles porque también estoy viendo, ¿no?, que estamos ahí en el límite del tiempo, pero sobre todo este feedback loop, tener en cuenta que también podemos definir ciertos métodos, políticas y diferentes modalidades de uso, dependiendo también de las características del proyecto, del tipo de cliente, del tipo de usuario, ¿vale? Esto también es un mundo que se nos abre a nivel producción dentro de una solución de inteligencia artificial, ¿vale? Fijaos, por dar un poquito de cierre a esta parte, a este ejemplo práctico, sé que ha sido un tsunami, ¿no?, o un cambio de paradigma dentro de la misma sesión, hablar o enfocarnos tanto en un ejemplo mucho más aterrizado y técnico y práctico, pero fijaos también cómo no quería desaprovechar este momentum, ¿no?, de este bloque para finalizar con estos diagramas de aquí, sobre lo que sería la filosofía MLOps. MLOps es otro de los términos que también son muy recurrentes en la actualidad cuando hablamos de inteligencia artificial, y que básicamente cubre pues toda la capa de operaciones, toda la capa de acciones a la hora de llevar soluciones de machine learning a producción, ¿vale? Pero más allá de todo lo que, como digo, lo que he recortado y lo que he puesto aquí a nivel diagramas y de cómo hay que tener en cuenta capas de datos, capas de experimentación, capas de almacenamiento, etcétera, etcétera, sobre todo me interesaría que pongamos la lupa, ¿no?, que pongamos el foco en el último de los pantallazos, donde vemos ahí los diferentes roles, los diferentes perfiles necesarios en, en una solución de inteligencia artificial, ¿vale? Y aquí es donde podemos cerrar el círculo, ¿no? Porque fijaos cómo normalmente para tener éxito en un proyecto de estas características necesitamos stakeholders de negocio, gente de IT, gente de Data Scientist, gente de Data Engineer, personas Software Engineer, DevOps Engineer, Machine Learning Engineer. O sea, todo lo que hemos ido viendo hoy de una manera superficial, lo suficientemente para quedarnos con el concepto, pero todavía muy superficial, luego en el día a día
es también lo que indicaba de que necesitamos departamentos, necesitamos perfiles muy especializados para ir cubriendo y para ir resolviendo cada uno de los retos, de las partes que se nos presentan en cada vertical y en cada situación, ¿vale? Y bueno, a modo de conclusiones, ¿no? A modo de resaltar los principales puntos que hemos visto en este webinar, en esta sesión de inmersión en inteligencia artificial. Bueno, simplemente el primero de ellos, tener en cuenta que la IA viene de muy atrás, tiene mucho recorrido, ¿de acuerdo? No es una disciplina ni una línea de trabajo nueva o totalmente nueva. Lo único es que ahora sí que tenemos acceso a conjuntos de datos y una capacidad computacional tremenda, tremenda. Ese es el principal cambio de juego dentro de las posibilidades que se nos presentan con la inteligencia artificial, ¿vale? Por ir también recordando, ¿no? o asentando los principales componentes a tener en cuenta, ¿no? Para analizar también las posibilidades o el nivel de madurez que tenemos a la hora de abordar un proyecto de inteligencia artificial. Los datos, el modelo, la salida, el resultado que queremos buscar y la computación, la capacidad computacional que tenemos a nuestro alcance, ¿vale? El tercer punto, pensad siempre desde un punto de vista de tarea, de cómo podemos resolver tareas específicas, procesos específicos. Eso actualmente es una de las formas más óptimas de enfocar la IA para que aporte esa solución o aporte ese punto de vista mucho más enriquecedor a nuestro día a día, en nuestros proyectos o en nuestros problemas, ¿vale? De negocio. Y bueno, convivir y conectar tanto a la parte de negocio, la parte de mucho más cercano a el día a día de problemas abstractos o macros, con la parte más técnica, ¿no? Con la parte más de la implementación y del desarrollo de este tipo de soluciones con ese enfoque técnico. Encontrar ese equilibrio perfecto es lo que nos va a permitir detectar y definir ese ROI para saber que hay un retorno de la inversión y que por ello pues el proyecto o la iniciativa llegará a buen puerto. Y ahora pues ya veo a Antonio también por aquí, así que si os apetece, pues tenemos todavía un ratito de preguntas, de abrir un poquito de debate. Y si me lo permitís, voy a encender la luz, que me he ido quedando poco a poco sin luz durante la sesión. Un segundo. Bueno, qué bien, ¿no? La verdad es que cuando hemos escuchado los conceptos de Machine Learning, de Deep Learning, yo pensaba cómo se activa el Human Learning cuando se Ajá, ofrecen datos estructurados. sí, sí, sí. Y la verdad es que de la manera que nos has presentado el contenido, la verdad es que ha sido razonablemente sencillo ir asimilándolo, muy, muy ilustrativo. Yo no sé si eh, alguno de los amigos que nos acompañan tendrá alguna cuestión que quiera compartir con nosotros para, para alimentar esta reflexión final, o si está todo tan clarísimo que no. A ver, mira, sí, justamente ahí vemos en el Q&A, ¿no? Una de las preguntas, ¿no? ¿En la actualidad es necesario disponer de un gran conjunto de datos para poder desarrollar soluciones de IA en nuestro negocio? Esta pregunta es muy buena, ¿no? Porque, bueno, justamente durante la sesión he enlazado mucho, he conectado mucho esa necesidad o esa gasolina, ¿no? Que son los datos para poder desarrollar de manera satisfactoria aproximaciones o enfoques de IA. Justamente en la actualidad, quizás también aquí rescatamos lo que hemos comentado a nivel de modelo, ¿no? Como tenemos también ahora la opción de utilizar o basarnos en estos modelos fundacionales, en estos modelos que ya han sido desarrollados, entrenados con grandes conjuntos de datos, justamente se nos abre la posibilidad de, a poco que tengamos datos de calidad, pero que no tengamos un volumen tan grande, podríamos explorar la posibilidad de adaptar o ajustar estos modelos fundacionales o algún tipo de modelo fundacional específico para resolver nuestros retos dentro del negocio. Aquí también resaltamos que normalmente estos modelos fundacionales están muy enfocados a datos no estructurados. Son modelos que se han entrenado con texto, con imágenes, de tal forma que eso sí que puede ser limitante dependiendo de la tipología del dato que tengamos disponible. ¿Vale?
Venga, genial. Bueno, sí que O- hay movimiento, Antonio. sí, 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 sí. Aquí vamos cayendo, lo podemos ver cuando, en fin, nos pregunta otra amiga. Pues cuando tú hablabas de hibridar ese plano técnico con el plan de negocio y claro, para medir cualquier cosa hay que escoger bien los indicadores, tener en cuenta todo. Bueno, cuando se habla de los gastos recurrentes aquí, sí. Pues los cuando, gastos sí. El tema de los gastos al final es algo que tenemos que tener en cuenta sí o sí y sobre todo dándole tanto peso, ¿no? Como le hemos dado a ese enfoque de negocio. Actualmente, uno de los principales elementos a tener en cuenta en gastos, sin tener o dejando fuera de la ecuación todo lo que es a nivel de equipo, ¿no? y de perfiles especializados para ir desarrollando o trabajando en cada uno de estos cuatro elementos fundamentales, datos, modelos, resultados, ¿no? y computación, dejando al lado equipo experto, equipo que puede desarrollar un proyecto de estas características. Seguramente en la actualidad el principal componente donde hay que poner más inversión y esfuerzo sería la capa de computación. Es la parte donde este tipo de modelos son muy demandantes, son voraces, ¿no? En cuanto a recursos y dispositivos muy específicos, como pueden ser las GPU, también niveles de memoria, niveles de CPU también bastante altos y como digo, eso es un poco ahora mismo donde está gran parte del tablero de juego, ¿no? Cuando desarrollamos una solución de IA. De hecho, si tenéis curiosidad también y buscáis un poquito por ahí, es incluso en cierto grado donde hay conflicto entre las grandes compañías y las grandes corporaciones a la hora de hacerse con todo lo posible a nivel computación, porque incluso, claro, a efectos de competitividad, si yo me quedo con todo esto, no lo tiene mi oponente, ¿no? De alguna manera. Y como también estamos viviendo esta carrera de avance y de hitos que se van alcanzando, pues seguramente vaya en esa línea, en la parte de computación, ¿vale? nos pregunta Moisés también si, o lo que entiendo yo de la pregunta, ¿no? Si el potencial de la IA lo marca, claro, el potencial desarrollo del deep learning. Esa pregunta es buenísima y a mí me encanta porque aquí me pongo en modo Gaby total, ¿no? Opinión personal al 100%. Al final no podemos obviar que el deep learning, creo que lo comentamos también al principio de la sesión, ha sido uno de los grandes disruptores, ¿no? Ha sido uno de los cambios de enfoque paradigma a la hora de alcanzar soluciones, ofrecer soluciones en ámbitos en los que eran impensables hasta hace muy poquito. Pero la sensación también con el deep learning, como ha pasado a lo largo de la historia con otro tipo de técnicas, es que ya estamos llegando como a cierto punto, digamos, de fuerza bruta, ¿no? De que como ya es seguir exprimiendo, seguir de alguna manera dándole vueltas al mismo enfoque y simplemente, entre comillas lo de simplemente, alimentándolo con más datos y con estas capas de computación, ¿no? Como más músculo para seguir avanzando. Yo soy de las personas, de los partidarios que piensan que el futuro necesariamente hay que encontrar un enfoque más híbrido o que combine diferentes estrategias, aproximaciones o formas de solucionar un problema. Todo lo que podemos ver dentro de una capa de razonamiento, una capa de planificación, una capa de adaptación. Hay muchos grupos de investigación que también hablan de él. ¿Dónde queda en todo esto el sentido común, ¿no? Una capa de conocimiento transversal, sea cual sea el problema que luego se quiere resolver, ¿no? Y en vez de hacer soluciones como ahora tan especializadas y tan específicas, tan basadas en tareas, ¿no? Como también hemos repetido a lo largo de la sesión, pues seguramente el futuro o lo que se nos abre en el futuro es encontrar algo mucho más generalista, más cercano a la idea de inteligencia, ¿no? Si nos ponemos un poquito filosóficos también. Filosóficos. Sí, y luego Exacto, fíjate que Beatriz quizá también, un poco por aprovechar el hilo de la reflexión, nos introduce el elemento humano, ¿no? En qué exacto, sí. medida, en qué medida al final todo esto puede derivar en una interacción más humana con las máquinas, donde los temas de la ética o la privacidad, pues sean Fundamental, fundamental, sí, restricciones. eso. No, si al final queremos ver esto o todo lo que actualmente forma parte de este potencial y de estas nuevas capacidades, no podemos perder de vista, nuevamente, yo me incluyo en ese grupo, ¿no? En esa corriente de no perder de vista
pues estos elementos como estos puntos como la ética, la privacidad, el tema de los sesgos, el tema del impacto social, ¿no? Toda esta parte, por ejemplo, cuando hablamos de computación y de cómo ahora hay tanta batalla para conseguir más y más computación en centros de datos y seguir construyendo, mm, ahí también hay un impacto a nivel sostenibilidad y a nivel medio ambiente y a nivel responsabilidad que también es tremendo. O sea, todo ello, y también conectando con la pregunta de Beatriz, sin duda que lo tenemos que meter dentro de la misma bolsa, de la misma capa de prioridades para asegurarnos que el avance y que la evolución de este tipo de soluciones van por el camino adecuado, por el camino, bueno, es que ya os digo, seguramente yo aquí muestre mi sesgo, ¿no? De que creo que no hay otro camino para seguir avanzando. Total. Y aquí, bueno, desde un punto de vista práctico, ¿no? Nos plantea Carlos la pregunta de, bueno, de si hay un grupo de proveedores principales, de modelos genéricos. Claro, porque todo esto de la IA propietaria Mm. o de modelos abiertos, que es otro gran debate, ¿no? Incluso que Eso nos, impregna nos los da para temas de otro, regulación, ¿no? para otro Quedaría webinar, para otro, nos ¿no? da Pero para otra aquí sesión, sí. pero aquí, bueno, pues hablar de algún grupo, de modelos ya establecidos o de proveedores. Ujú. eh, Sí, sí, desde luego. Es también una pregunta que viene muy al hilo con lo que hemos comentado previamente a nivel de esa opción ahora de trabajar con modelos predesarrollados, ¿no? O ya preparados, digamos, modelos base, foundation models, para ajustar ya con nuestros datos. Al final se está creando de alguna manera, o bueno, se ha creado una filosofía parecida a lo que vivimos en el mundo software con los proyectos open source o proyectos que son de libre acceso, ¿no? Que por supuesto que luego tienen ciertas licencias de uso, pero podemos acceder al código, podemos tener también como referencia en proyectos similares. Y ya os digo, aquí en la parte de modelos de IA se ha creado algo parecido. Como bien indica Antonio, existen empresas con modelos propietarios. OpenAI es un ejemplo, ¿no? Con el ChatGPT de turno y similares, en el que se puede usar ese tipo de modelos mediante servicios. Pero luego existen este tipo de plataformas o repositorios como Hugging Face, podría ser uno de estos ejemplos, donde muchos grupos de investigación o incluso empresas de esta tipología ofrecen, suben sus versiones de modelos abiertos para que cualquiera de nosotros, para que cualquier equipo de trabajo pueda utilizar esos modelos en su proyecto concreto, siempre teniendo en cuenta, repito, licencias y modos de uso. Eh, Me gusta también, no quiero dejar pasar la segunda pregunta, ¿no? Lo de si desarrollamos también un modelo ad hoc o customizado para cada proyecto. Hace unos años siempre era así, pero es verdad que ahora depende sobre todo diría que depende mucho del tipo de datos, de cómo podemos utilizar esos datos en estos servicios de tercero o en otros modelos, también dependiendo de la tipología en otros modelos para otros enfoques o para otros objetivos, y también dependiendo de lo que necesite el cliente. Porque, por ejemplo, este es el caso práctico que hemos visto hoy. Esa restricción que lo mismo ha pasado, ¿no? Ahí en diagonal del el dar la predicción o el valor de salida menor de 0,7 segundos, ¿no? En un tiempo menor de 0,7 segundos, eso ya puede ser una restricción que nos obligue a crear nuestro propio modelo ad hoc, porque tenemos que hacer como una sobreingeniería o una preparación muy específica y muy fina para este caso concreto. Entonces, yo creo que forma parte de lo bonito del reto que tenemos en la actualidad, que van también surgiendo muchas herramientas y posibilidades, pero oye, no menospreciemos o no le perdamos respeto a también ese enfoque más tradicional o estándar que venimos trabajando y que va a seguir estando por las características propias de los proyectos vamos, yo creo que durante muchísimo tiempo, sí. y fíjate la pregunta de José, ¿no? Que yo no sé muy bien, digamos, la dimensión de la pregunta, ¿no? Cuando dice, hay lugar para lo micro, ¿no? Es verdad que hablamos de capacidad de cómputo, grandes volúmenes de datos, parece que... y luego, en fin, el éxito está en los detalles, ¿no? ¿Dónde, dónde, Totalmente, dónde queda lo micro? totalmente. Hay lugar para los micros, sin duda, pero yo creo que también como hoy en día, y seguramente conectando con lo que mencionas, Antonio,
como tenemos ese punto de ambición, ¿no? O vamos a tan gran escala o tan grosso modo cuando queremos abarcar o queremos desarrollar este tipo de soluciones, al final muchas veces también recaemos, ¿no? O heredamos también ciertas prácticas del mundo software o de la tecnología, como la deuda técnica o el ir dejando pausado ciertas decisiones o acciones que son necesarias, pues por una cuestión de tiempo, esfuerzo y de la carrera en la que estamos metidos, ¿no? Para que tampoco no somos como la liebre y la tortuga, ¿no? Que estamos ahí. Total, Pero total. bueno, Pero bueno, al sí, final, que lo micro lo ponga el ser humano, ¿no? Que al sí, sí, final sí, todas las, yo creo que todas, que todo esto que nos ha de traer la inteligencia artificial, al final nos dejará tanto más tranquilos cuanto más sensación tengamos de que somos las personas las que gobernamos ese proceso y exacto. que la última decisión, que al final es lo micro, ¿no? Dos letras, ¿no? Sí o Mm, no, una ujú, decisión. Pues que eso, si las personas son las que toman la decisión, pues mira, nos guardamos lo micro para nosotros, José. exacto. Y vemos por ahí, ¿no? Y vamos por ahí lo humano. Pedro, Y ¿no? lo vamos por ahí, bueno. Bueno, pues no Y, hay, fíjate, no sé si hay más ay, mira, espera. Sí, preguntas. Pedro, ¿no? Antonio, ha entrado ahí una A ver, última. a ver. Efectivamente, Pedro, habéis hablado de buscar nuevos modelos híbridos más allá del deep learning para desarrollos futuros. ¿Qué quiere decir híbridos? Ah, en este contexto, claro. Pues justamente por híbrido es complementar o enriquecer ese modelo muy especializado, ¿no? Para hacer una detección, una predicción, una clasificación, que podría ser de deep learning, con otro tipo de piezas, de componentes, que como digo, den ahí cierto soporte o aterricen también ese resultado que nos da un modelo de deep learning. Un caso muy concreto para entendernos y para estar todos en la misma página es, por ejemplo, no sé hasta qué punto habéis probado o tenéis práctica con sistemas como ChatGPT o similares, con este tipo de asistentes, ¿no? De modelos de lenguaje, pero en muchas ocasiones ocurre lo que se denominan las alucinaciones, ¿no? Que el modelo de lenguaje, dándote una respuesta con sentido, ¿no? A nivel conversacional, te cuela algún dato, te cuela algún tipo de sentencia o de razonamiento que es incorrecto. Se le denomina dentro de la industria alucinación, aunque claramente es un error, y ese sería un ejemplo que se podría complementar con modelos híbridos. Ahí ya se están explorando, por ejemplo, grafos de conocimiento, bases de conocimiento, ¿no? De alguna manera que cuando se tenga que dar un dato histórico o un dato que objetivamente es cierto, es verdad, no hay margen a la interpretación, pues tener ahí alguna especie, ya os digo, hablamos en términos de componentes y de piezas, porque es verdad que es todo todavía un poco abstracto, ¿no? Habrá que encontrar también cuál es la mejor fórmula, pero va todo por ahí, va todo por ahí, en ese tipo de bases de conocimiento, de razonamiento, para que también se pueda extrapolar a cualquier contexto o dominio. Sí. Y Álvaro nos habla de la sostenibilidad, ¿no? De que, claro, como mover, rodar todos estos procedimientos, pues requieren mucho uso de energía, de recursos, pues en fin, que eso dice, en qué punto la evaluación de los proyectos evalúa este ámbito de la sostenibilidad, ¿no? Pues siendo realista y a la vez seguramente un poco pesimista, ¿no? Este es un punto, digamos, a día de hoy que tiene mucho, mucho, mucho margen de mejora, ¿no? Porque todavía se antepone el resultado, el valor de negocio o ese puesto en la carrera, ¿no? Que se está viviendo dentro de todo lo que ofrece o el potencial que ofrece este tipo de soluciones a un aspecto tan crucial y que va a tener tanto impacto, que ya tiene tanto impacto en nuestras vidas como la sostenibilidad. Nosotros en esta metodología, en este tipo de proyectos, normalmente nos gusta hacer también ese tipo de análisis o evaluación en la primera etapa de trabajo, o sea, cuando ya estamos detectando o identificando la arquitectura o el tipo de modelo, los recursos que necesitamos, el volumen de datos, básicamente ahí ya tenemos esa serie de factores que de una manera u otra podemos hacer ahí una regla de tres, algunas estimaciones para ver un poquito el impacto a nivel de recursos necesarios, si los recursos tienen que estar 24/7, y ya podemos ir desgranando. Pero reconozco también que depende mucho del cliente, depende del proyecto y sin duda alguna es una de las grandes asignaturas pendientes ahora mismo.
Y Miguel, pues nos pregunta cuál es la rama más infravalorada de la IA. Uf, esa pregunta Sí, es complicada. parece, Es parece complicada. como un oxímoron, ¿no? Infravaloración e Sí. inteligencia artificial, ¿no? Parece que Mira, no. si me lo permites, Miguel, conectando con el comienzo de la sesión, esa evolución histórica, ¿no?, que hemos ido revisando, porque tampoco te sabría decir ahora, a día de hoy, la rama más infravalorada, pero, por ejemplo, durante toda la evolución de este tipo de soluciones, de técnicas de inteligencia artificial, esos momentos que yo comentaba en los que se perdió un poco el interés o hubo una sobreexposición sobre el potencial y lo que nos podría dar la IA, y luego se vio que no era así, y todo se sufrió una reducción, ¿no?, a nivel de inversión, a nivel de trabajo, de investigación. Eso ocurrió sobre todo en la década de los 70, incluso también finales de los 80, y estaba muy conectado con sistemas expertos y sistemas en los que el conocimiento humano tenía mucho más peso en la solución desarrollada, ¿vale? De tal forma que eran sistemas que se volvían muy sofisticados, pero que no se podían extrapolar a un caso mucho más amplio a nivel de datos, a nivel de casuística. Y fijaos que al final eso, justamente ahora estamos viviendo el caso contrario. O sea, dame todos los datos disponibles, que yo se lo enchufo y lo utilizo en mi solución de IA, y ya la IA se encargará. O sea, estamos intentando que el humano toque lo menos posible o tenga el menor impacto posible, cuando al principio esa era la rama que más se trabajó, también en la que no se vio avance, y por eso seguramente hemos derivado en esto. Pero yo creo que esos dos momentos, el que estamos viviendo ahora todavía tiene recorrido, pero ya veremos hasta cuándo podemos llegar también hasta cierto límite, pero todo ello también nos vuelve a llevar a la idea del híbrido, ¿no?, a la idea de a ver si somos capaces de encontrar ese punto de equilibrio o ese punto de retroalimentación entre los dos enfoques, ¿vale? Muy bien, pues, en fin, en fin, parecemos ingleses. Madre Son mía, las seis y que... uno y, y yo creo que hemos tenido una sesión muy entretenida, muy ilustrativa. Darte las gracias de nuevo, Gaby, por Nada, tu muchas disponibilidad gracias. siempre. Gracias al equipo, gracias a nuestros amigos que han asistido. Y bueno, pues seguro que nos vamos sabiendo un poquito más de lo que sabíamos al principio, que es el objetivo. Nada, muchas gracias, Antonio, también como siempre en todas las iniciativas que colaboramos, y como dices, al equipo y a hacer posible este tipo de sesiones que seguro que son súper, o esperamos que sean súper útiles y súper enriquecedoras a la hora de compartir experiencias y compartir nuestro granito de arena en este campo. Seguro. Bueno, pues ahora os pediremos a los que habéis asistido, pues os mandaremos un brevísimo cuestionario para siempre en la intención de mejorar y que valoréis un poco lo que habéis visto y os ayudéis a perseverar en lo que hacemos o a cambiar de enfoque. Así que muchas gracias a todos. Gracias, Gaby, gracias a todos. Muchas gracias, Gracias. hasta la próxima. Hasta la próxima.